En el ciclo de conferencias Cultura del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca, nos acompaña la doctora Norma Francenia Santos Sánchez. Ella es profesora titular de tiempo completo en la Universidad Tecnológica de la Mixteca, adscrita al Instituto de Agroindustrias en el Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca. Es doctora en Ciencias en Química Orgánica. Su línea de investigación actual radica en la extracción, caracterización estructural, síntesis y evaluación de compuestos orgánicos bioactivos. Es autora de capítulos de libros y artículos en revistas indizadas. Damos la bienvenida a la doctora Santos Sánchez. ¿Quién es el agente biológico que ha cambiado prácticamente la vida de todo el mundo en un año? Pues es un agente biológico que los especialistas conocen como coronavirus. Es un virus relativamente grande. Su tamaño es entre 80 y 160 nanómetros y el promedio de ese diámetro es de 120 nanómetros. Estamos hablando de escalas de 1 por 10 a la menos 9 metros. Una característica de los virus es que tienen ácidos nucleicos. Esos ácidos nucleicos están protegidos por proteínas que son pequeñas cajas que engloban a estos ácidos nucleicos que se llaman cápsides. En el caso específico del coronavirus, el ácido nucleico es ARN y es el ácido ribonucleico. Para clasificar a estos virus se utiliza muchas veces la morfología. Los especialistas pueden encontrar que esta morfología puede ser redonda, como en el caso del virus de la influenza, o si es relativamente compleja, se le conoce como bacteriófago. A su vez, también hay otro tipo de virus, como el virus que afecta a las plantas del tabaco y tiene una forma helicoidal, como se puede observar en la figura. Y también existen virus relativamente distintos a los ya mencionados, como los que se observan en la figura, que tienen picos o vértices muy definidos, como el adenovirus. Otra de las características de los virus es que no tienen metabolismo propio. ¿Eso qué quiere decir? Que necesitan de una célula hospedadora para poder multiplicarse. No se pueden dividir, no crecen, y eso los hace relativamente simples, pero no necesariamente primitivos. Otra manera de poder clasificar a los virus es con base justamente a esos ácidos nucleicos. Recordemos que los ácidos nucleicos pueden pasar herencia a su descendencia. Tenemos dos tipos de ácidos nucleicos, el ácido ribonucleico y el ácido desoxirribonucleico. Hay diferencias sutiles pero sustanciales para poder entender la forma de transmisión de este tipo de organismos. El ácido ribonucleico generalmente es de una sola cadena y está formado por moléculas orgánicas que se repiten sucesivamente para formar un polímero. Estas unidades orgánicas las podemos dividir en tres clases. Una es un azúcar, que para el caso del ARN es el azúcar llamado ribosa. A su vez, están formando ésteres de fosfato y a su vez también tienen enlaces con derivados nitrogenados. A estas bases nitrogenadas las dividimos a su vez en purinas y pirimidines. Específicamente para el ácido ribonucleico está compuesto por bases nitrogenadas como la citosina, guanina, adenina y uracilo. Generalmente, este ácido ribonucleico, como ya mencioné, está formando una sola hélice. Eso hace que sea más susceptible a modificaciones por el entorno al que está sometido. Mientras que el ácido desoxirribonucleico forma generalmente dos cadenas. La diferencia radica en el azúcar que está formando parte de este polímero. Este polímero, su azúcar es la desoxirribosa y de ahí su nombre. Pero también hay diferencias en las bases nitrogenadas. En lugar de uracilo, como encontramos en el caso del ARN, en el ADN se encuentra la timina. Y nosotros podemos observar que esta base nitrogenada, la diferencia es solamente un metilo, es decir, un carbono.
El ADN, al estar en forma de doble hélice, que también puede haber un ADN en forma de una sola hélice, pero generalmente está como doble hélice, le da la posibilidad a que sea un biopolímero mucho más estable que el ARN. Es relativamente más difícil que pueda ser transformado, dado que ese acoplamiento entre las bases genera estabilidad química. Y es por eso que se utiliza para poder clasificar a estos agentes biológicos. Resulta que un virus tiene o ARN o ADN. De tal manera que esta complementariedad entre las bases nitrogenadas permite poder hacer el paso de la herencia de un organismo inicial a su descendencia. Podemos observar que dependiendo de ese acoplamiento pueden haber interacciones que los químicos llamamos puentes de hidrógeno. Por ejemplo, si yo tengo una citosina y guanina, esos puentes de hidrógeno, podemos observarlo en la figura, son en 3 puntos de esa estructura química, tanto de la citosina como de la guanina. Mientras que para el caso de la timina y la adenina, esos puentes de hidrógeno los podemos encontrar solamente en 2 grupos funcionales de estas bases nitrogenadas. Esos puentes de hidrógeno que no se pueden comparar en un momento dado con un enlace covalente, es suficiente para darle una estructura de doble hélice a estos ácidos nucleicos. Por lo tanto, entonces, resulta quizás más adecuado poder clasificar estos virus con base a estos ácidos nucleicos. Y, como ya lo comenté, puede haber ADN en los ácidos en estos virus o puede haber ARN. Si el virus está compuesto por ADN, hay de 2 tipos. Aquel que tiene la doble cadena, que es lo más general, lo más particular, lo que generalmente se obtiene, y esa doble cadena puede estar encapsulada o no encapsulada. Por ejemplo, el virus del herpes es un virus de ADN de doble cadena encapsulado. Mientras que el virus del papiloma, que afecta también al ser humano, es un virus de doble cadena no encapsulado. Uno de los virus que solamente tienen una hélice y está formado por el ácido desoxirribonucleico es el virus que afecta, por ejemplo, a los perros. El parvovirus es un virus que podemos encontrar en los perros. Bueno, pero ¿qué pasa si ahora el virus está compuesto por ARN? Los especialistas pueden dividirlos en 4 tipos. Si el ARN es positivo, implica que directamente puede generar la proteína. ¿Qué sentido tiene entonces tener ácido ribonucleico o ácido desoxirribonucleico? Es la generación de la proteína. Al final de cuentas, el objetivo es formar una proteína que puede ser estructural o que puede ser para generar una catálisis y poder formar más organismos similares al que le dio origen. Y entonces el ARN, al ser prácticamente un intermediario que permite generar una proteína, si el ARN tiene la característica que los especialistas llaman positivo, rápidamente se forma la proteína. Ese ARN, de la misma manera que en el caso anterior, puede estar encapsulado o no encapsulado. Si no está encapsulado, existen varios virus que podemos clasificar dentro de este gran grupo, y uno de los virus que tienen estas características es el virus de la poliomielitis. La poliomielitis ataca al sistema nervioso central de los humanos. Existen vacunas justamente para poder tener un control de esa replicación del virus en los humanos. Si está encapsulado, entonces tenemos a un grupo donde justamente está el famoso coronavirus. Si el ARN ahora es negativo, entonces tiene que pasar un proceso adicional con respecto a los anteriores y podemos encontrar a ese ARN encapsulado. Por ejemplo, un ejemplo de estos virus es el virus del sarampión. Existen virus donde tiene el ARN de doble cadena.
Ya había comentado que generalmente el ARN es de una sola cadena, pero también puede haber de doble cadena y existen virus que tienen estas características. Adicionalmente, las proteínas de estos virus están muchas veces protegidos por dos pequeñas cajas que se le conoce como doble cápsula. Eso los hace resistentes a los disolventes orgánicos y en un momento dado está más protegido ese ácido nucleico. Por ejemplo, los virus que afectan a los bebés es un virus de ARN de doble cadena y está con una doble cápsula. Adicionalmente, existen virus donde el ARN es positivo, pero a diferencia de lo que ocurre generalmente en genética, que la información pasa del ADN al ARN y después a la proteína, en este caso el ARN pasa al ADN y después, mediante otros procesos, se genera la proteína. A ese tipo de virus se les conoce como retrovirus, y un virus que forma parte de esta clasificación es el virus de inmunodeficiencia humana. Esta clasificación es quizás la más usada y que se complementa con las otras maneras de poder clasificar a los virus. Como ya había comentado, es un organismo biológico relativamente simple desde el punto de vista metabólico y desde el punto de vista estructural. Es decir, las moléculas que forman parte de este organismo son relativamente pocas comparadas con una célula de un organismo complejo como el nuestro. Pero también los especialistas forman comités para poder clasificar o subclasificar a este tipo de coronavirus y existen los alfa, los beta, los gamma y los delta coronavirus que son géneros dentro de este tipo de agentes biológicos. Se sabe que los alfa y los beta coronavirus afectan generalmente a los mamíferos como nosotros y los gamma y los delta coronavirus afectan generalmente a las aves. Dentro de los coronavirus están subsecciones que los especialistas clasifican como linajes y les ponen letras A, B, C y D. El linaje B es importante porque justamente en ese linaje se encuentra el coronavirus que ha generado la pandemia de hace prácticamente un año. Y en el linaje C se encuentra un virus que guarda cierta relación genética con este tipo de coronavirus. Pero una de las características también que podemos encontrar en estos agentes biológicos es su tamaño. Si yo comparo el tamaño de un virus con la célula de una planta, por ejemplo, pues estamos hablando de tamaños realmente muy pequeños. De tal manera que la célula de una planta, la célula de un hongo o incluso una bacteria hipotética, yo la puedo observar en un microscopio óptico, mientras que un virus, dado el tamaño, estamos hablando de órdenes de por 10 a la menos 9 metros, se necesita un microscopio más potente, los microscopios electrónicos. Y la primera persona en poder observar a un coronavirus fue una viróloga realmente excepcional, June Almeida. Ella nació en Escocia y su apellido, bueno, es porque se casa con un artista venezolano, pero esta persona fue la primera en poder observar un coronavirus al microscopio electrónico. Tenía tal habilidad en el laboratorio y para manejar este tipo de equipos que generó una técnica muy novedosa para aquel tiempo. Estamos hablando de los años 60 del siglo pasado, para poder agrupar a los virus en presencia de anticuerpos. Hasta la fecha, esa técnica se sigue utilizando para poder observar a ciertos virus al microscopio electrónico. Resulta que June Almeida en 1960 empiezan a estudiar una cepa junto con su grupo de investigación y observa que este virus era distinto a el generado por la influenza. En la figura ustedes pueden observar
que hay pequeñas protuberancias que son las proteínas que conocemos ahora como S y que forman un halo alrededor de la membrana del virus. Y es por eso que Jun Almeida y su grupo de investigación los bautiza como coronavirus por el halo que en un momento dado recuerda, por ejemplo, a un eclipse solar cuando se genera esa pequeña corona. Un dato adicional que conocemos en la literatura es que cuando ellos quisieron publicar sus resultados como científicos para dar a conocer a la comunidad científica estos hallazgos, tuvieron problemas para que la revista a la que inicialmente mandaron su información aceptara. Y lo que dijeron es que era simplemente una micrografía mal tomada del virus de la influenza. Pero ellos estaban convencidos que era un nuevo virus, de tal manera que volvieron a enviar su trabajo a otra revista y fue publicado en 1967. Un año después, una de las revistas más prestigiosas, Nature, hace el comentario justamente de que este coronavirus está ahora en el mundo científico gracias a un grupo aficionado de virólogos. ¿Por qué de esa manera lo nombró? Porque en ese momento Jun Almeida no tenía el doctorado. Sin embargo, era una persona altamente habilidosa y fueron los primeros ojos en observar en el microscopio electrónico al coronavirus, ese mismo coronavirus que ahorita nos sigue asombrando. Adicionalmente, se sabe que los coronavirus han generado ya infecciones en los humanos. El primer brote que se generó y que se tiene reporte en este siglo fue en China justamente en el 2002. Se sabe que el origen de ese virus fue un murciélago que saltó a un mamífero que se conoce como civeta. La civeta es muy apreciada en China, la consumen y dado que hay una cercanía de distancia por el tráfico de estos mamíferos, muta el virus para llegar al humano. En un año controlaron ese brote. Se sabe también que en el 2012 hubo un salto de ese virus, un salto biológico de un coronavirus, también de los murciélagos, a los camellos. Y los camellos, a su vez, como el ser humano se sube a un camello, ese contacto permitió poder hacer la adaptación del virus hacia el humano. Hasta la fecha sigue existiendo ese virus que afecta al humano y se conoce como síndrome respiratorio de Medio Oriente. El que se generó en China se conoce como síndrome respiratorio agudo severo. También en China, en el 2019, hubo un brote de un virus muy parecido a el que se encontró en las civetas. Todavía no se sabe cuál fue ese tránsito o el origen de ese virus, desde qué organismo o desde qué animal, pero también sugieren las investigaciones que fue a partir de un murciélago. Y ese murciélago parece ser que transmitió el virus al pangolín, que también es uno de los animales comercializados en este país, y a su vez pudo adaptarse al humano. Pero ¿por qué ocurren estos saltos? ¿Por qué un virus que inicialmente tenía un hospedador como un murciélago, que por cierto no lo afecta al murciélago, el coronavirus, ya sea el SARS-CoV encontrado en el 2002 o ya sea el MERS encontrado en el 2012 o el de hace prácticamente un año, no afectan a los murciélagos? Pero ¿por qué pasan de un organismo a otro? Una característica es justamente su ácido nucleico, que tiene una gran capacidad de mutar porque no tienen enzimas que reparen a esos errores de mutación, pero además otra característica del virus es su gran plasticidad. ¿Esto qué quiere decir? Que puede combinarse con los ácidos nucleicos
de otros virus y de esa manera formar una gran diversidad genética, que es lo que caracteriza este tipo de virus. Si nosotros comparamos datos epidemiológicos de virus que son los que generan ciertas afecciones al humano, como la influenza, como el SARS o el MERS, pues podemos ver similitudes, pero también diferencias. Una de las grandes diferencias es justamente el periodo de incubación. Una vez que infecta a las células humanas, ese periodo de incubación del coronavirus SARS-CoV-2 tiene un periodo de incubación de 4 hasta 14 días. Mientras tanto, la persona podría no presentar ningún síntoma, pero ir transmitiendo el virus. En el caso, por ejemplo, del virus de la influenza, es mucho más rápido. Máximo, en 4 días, la persona ya presenta los síntomas. En el caso del coronavirus encontrado en el 2002, ese periodo de incubación es prácticamente la mitad del que actualmente nos tiene en la pandemia. Pero otro dato adicional es la capacidad de contagio. Si nosotros comparamos esa capacidad de contagio que por los expertos en epidemiología pueden medir, vemos que es uno de los que tiene un número muy alto. ¿Eso qué implica? Si una persona es portadora del virus, puede contagiar a varias y entre más posibilidad de contagio tenga, ese número va incrementando y eso hace posible que en un momento dado pueda generarse la pandemia que actualmente nosotros vivimos. Desde el punto de vista estructural, si nosotros observamos el coronavirus, al SARS-CoV-2 desde adentro, podemos observar que ese ácido nucleico de ARN está encapsulado en una proteína y a su vez tiene otra capa de lípidos que lo protege. Esa capa de lípidos tiene unas espigas aquí mostradas con azul. Esas espigas son proteínas que se unen directamente al receptor que nosotros tenemos tanto en los riñones como en los pulmones, en el músculo cardíaco y en el tubo digestivo. Esas espigas que son específicas para los receptores de los humanos juegan un papel muy importante para el momento del contagio. Pero también, si nosotros encontramos y estudiamos el ácido ribonucleico, que está justamente formando parte del genoma del virus, pues como ya lo comenté, tiene la capacidad de poder mutar, es ser un polímero altamente plástico, lo que da una gran variedad desde el punto de vista genético. El conocer cómo está a nivel estructural y a nivel molecular formado un organismo como el SARS-CoV-2, pues permite entender en un momento dado por qué cuando nos lavamos las manos podemos desactivar al virus. Como ya comenté, está formado por una capa de lípidos. Una de las características de los jabones es tener una parte que es afín con los lípidos y otra que es afín con el agua. Si la parte afín por los lípidos interactúa con esa capa lipídica del virus, puede desarticular y exponer al ácido nucleico, que a su vez puede llegar a ser degradado. Y es por eso que es importante que en un momento dado nos lavemos las manos para evitar el poder transmitir a través de contacto directo el virus. Por supuesto, existen otros métodos para poder minimizar ese contagio, pero como ya vimos, el número que caracteriza a la capacidad de contagio de este virus es uno de los más altos descritos en la literatura. Se conocen todas las proteínas que forman parte de este virus y una muy importante es la glicoproteína conocida como S, dado que es la que se une a la célula del hospedador. A su vez existen otras como la glicoproteína M, también está la que se conoce como E, y aquella que forma parte de la
nucleocápside. La proteína S o espiga, que le da esa característica de piquitos alrededor de la membrana, tiene dos secciones. Esas dos secciones, para que puedan ser reconocida por la célula hospedadora, debe de ser transformada su distribución espacial, y para eso utiliza una proteína que se encuentra en las células humanas. Esa proteína modifica esa estructura para poder tener un acoplamiento molecular íntimo con el receptor que se conoce como angiotensina 2. Una vez que ya se ha unido, otra proteína de la célula hospedadora corta la espiga para poder fusionarse a la membrana de esa célula y poder replicarse. El conocer a detalle ese mecanismo de infección permite en un momento dado poder tener antivirales o vacunas. Adicionalmente, este virus tiene la particularidad de que esa espiga se camufla con azúcares para que nuestro sistema inmune no lo reconozca y pueda llegar directamente a los receptores que encontramos en los riñones, en los pulmones o en el tubo digestivo. ¿Por qué el SARS-CoV-2 ha generado una pandemia? Bueno, tenemos condiciones a nivel mundial muy especiales que quizás hace 100 años no teníamos. Y una es que podemos viajar rápidamente de un lugar a otro. Estamos altamente comunicados a través de nuestros sistemas de transporte, pero además hemos invadido muchos espacios de nuestra Tierra, donde se encuentran organismos que a su vez tienen virus como este y que ese contacto directo permite llevar esos saltos biológicos de pasar de un organismo hospedador inicial o a otro organismo hospedador, que en este caso somos nosotros. En el 2012, uno de los escritores científicos de National Geographic publica un libro que se conoce en español como Contagio, la evolución de las pandemias. Y él cita directamente que de manera más tajante las presiones y disrupciones ecológicas de origen humano sitúan a los patógenos animales en contacto creciente con las poblaciones humanas, al tiempo que nuestra tecnología y comportamiento diseminan estos patógenos cada vez más amplia y rápidamente. Actualmente, a pesar de todos los esfuerzos que han hecho los especialistas, los científicos, para tener antivirales o moléculas que puedan dar un tratamiento efectivo a las personas contagiadas y que presentan el síndrome de la enfermedad, no existe. Sin embargo, hay algunos que han tenido cierto éxito y una de estas moléculas es el remdesivir. Esta molécula en realidad es un profármaco. ¿Por qué? Porque una vez en el organismo se transforma en la molécula que realmente es activa. Si nosotros observamos la estructura química, es un análogo a los nucleótidos que forman parte del ácido nucleico. Análogo porque tiene la base nitrogenada, tiene un azúcar de 5 miembros y tiene el grupo fosfato. Es relativamente más complejo, pero es un análogo. Resulta que esta molécula inicialmente fue pensada para el virus del ébola y se probó en ciertos pacientes infectados por el SARS-CoV-2. Se ingiere se administra de manera intravenosa. Y este año hubo un gran entusiasmo por parte de la comunidad científica porque se obtuvo un ciclopéptido, cuya estructura podemos ver aquí, que in vitro tenía una capacidad de poder eliminar a la concentración inicial de los virus in vitro en cantidades relativamente pequeñas. Esta molécula se aísla de un animal marino que el género lo podemos encontrar en todo el mundo. Sin embargo, la especie de la que se aisló específicamente este ciclopéptido solamente crece en Ibiza. La empresa española
que tiene la comercialización de este compuesto, subió sus acciones 15%, dada la naturaleza del éxito que tuvo in vitro esta molécula y que se reportó en una de las revistas más prestigiosas que tenemos en ciencia, que es Science. Actualmente está en fase clínica 3. Como todos sabemos, actualmente también ya existen vacunas que han tenido efectividades relativamente altas para poder evitar estos contagios, así como las medidas que tomamos de distanciamiento social, de tener sistemas aireados, el uso de cubrebocas y la higiene en general. ¿Qué nos ha enseñado este virus? Pues nos ha enseñado que la ciencia, el conocimiento y la cooperación entre todos generan un cambio sustancial en nuestra vida, que nos permite en un momento dado resolver nuestros problemas y que un agente que ni siquiera podemos ver con un microscopio óptico nos ha mostrado cómo estamos interrelacionados y que este conocimiento aplicado nos puede generar muchos beneficios.